Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hoy vamos a ver el tercer tipo de tierra descrito en la parábola del sembrador por el Señor Jesús. Entonces vamos a leer el verso 7 y el verso 8, que son los descritos en este pasaje. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y la explicación la da el Señor ahí en el verso 14, que dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces tenemos 4 tipos de personas. Los 2 primeros corazones, como decíamos, el corazón duro y el corazón emocional, pero que abandona rápidamente la fe. Y hoy vamos a estudiar los de los espinos, que son los descritos ahí en el verso 7. Dice: otra vez cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, este tipo de creyentes es aquellos que oyen, como el Señor dice más allá, pero la semilla cae entre espinos. Los espinos eran un tipo de maleza, que a veces cuando se araba la tierra el labrador no la podría quitar, y esos espinos tendían o tienen la tendencia a ahogar las otras plantas que son sembradas a su alrededor, como el mismo Señor lo va a explicar ahí. Entonces ellos ahogan las plantas buenas. Entonces hoy vamos a ver la interpretación que Jesús mismo dio de este tipo de tierra. Ahí en el 14 él mismo lo explica. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces, alguien resumiendo esta parábola en este aspecto, los de los espinos, decía que son los corazones ocupados. Los primeros son los corazones endurecidos. Los segundos son los corazones emocionales y inconstantes. Y los terceros son los corazones ocupados. Estos 3 tipos de tierra no dieron fruto. Entonces hoy vamos a estudiar un poco cuáles son los corazones ocupados, los corazones que de alguna manera están tan saturados de otras cosas que la palabra no haya fruto en ellos, ni fructifica. Entonces son aquellos que de alguna manera, aunque reciben la buena semilla, ellos tienen ciertas circunstancias interiores en su corazón que eso termina ahogando la palabra de Dios. Esas malas hierbas o esos espinos a veces llegan a ser muy profundos. Dicen que podrían alcanzar a veces 30 centímetros de profundidad en la tierra. Entonces a veces hay personas que oyen la palabra, pero su corazón está en un combate con algunos aspectos que la Biblia considera maleza. Y esa maleza hace que la misma palabra no pueda fructificar en el corazón. Entonces alguien decía que nuestros corazones son un campo de batalla. Hay cosas que están en conflicto, y el conflicto no es afuera, sino el conflicto es adentro. Hay intereses que pueden ser perjudiciales para nuestra vida espiritual, para que nosotros demos fruto según lo que estamos oyendo y recibiendo. Por un lado, Dios siembra la palabra, pero por otro lado nosotros debemos saber que a veces esa palabra no fructifica porque hay cosas en los corazones que la ahogan, que la sofocan, que la destruyen. Entonces, cuando el corazón está muy ocupado en ciertas cosas, como lo vamos a estudiar hoy, eso hace que nuestro corazón sea mala tierra y que la buena semilla del Señor no pueda fructificar.
mortificar. Alguien decía, un corazón ocupado es el corazón que no tiene tiempo para Dios. Es un corazón fascinado, atrapado y ahogado por las cosas temporales. William Barclay, comentando este pasaje, él decía lo siguiente: es aquel creyente o oyente que no tiene una prioridad correcta, porque hay muchas cosas en su corazón que quieren tomar el lugar de Cristo. Un corazón ocupado, sofocado, ahogado y atareado es el territorio que muchas veces mata la gran semilla de la palabra de Dios. Hay una competencia, como decíamos ahorita, en nuestros corazones. Por un lado está la palabra de Dios y por otro lado pueden haber cosas que quieran ahogar la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar cuáles son esas cosas y que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones para que de alguna manera esto sea un despertar y un entender, porque a veces estamos viviendo circunstancias parecidas como las que el Señor hoy va a describir. Entonces ahí en el 14 dice que la que cayó entre espinos, entre maleza, entre hierbas malas, es un tipo de tierra. Ahora vamos a describir cuál es ese tipo de tierra o esos espinos que ahogan la tierra, aquellas cosas que la Biblia considera malas porque tienen el efecto de ahogar la buena semilla. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. O sea, hay cosas que ahogan esa buena semilla. Y el Señor en este pasaje describe 3. Son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y como fruto de esto, ¿qué sucede? No llevan fruto. Entonces vamos a ver los 3 aspectos. Primero que todo dice los afanes. Esa palabra que usa Jesús ahí en el griego es merigna. Es una palabra que en el Nuevo Testamento se traduce afán, ansiedad o preocupación. Entonces lo primero que Jesús nos muestra es que hay afanes, hay ansiedades y hay preocupaciones que ellas pueden ahogar la palabra de Dios. Pueden ahogar la buena semilla en el corazón. Entonces vamos a examinar este primer asunto. Cómo hay personas que aunque oyen, su corazón está muy afanado. Su corazón está lleno de preocupaciones. Su corazón está lleno de ansiedad. Y eso hace que la palabra de Dios no pueda dar un fruto correcto. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, donde Pedro está diciéndonos que nosotros debemos tratar con la ansiedad de cierta manera. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede ser muy perjudicial para la vida cristiana. 1 de Pedro 5, verso 7. Ahora, esa palabra merigna da la idea de ser como una especie de autofatiga. La palabra griega utilizada significa ansiedad, pero una ansiedad que produce estrangulación, como ahogamiento, como algo que estanca, que quiere destruir. Y de alguna manera el afán, la ansiedad y la angustia produce eso en el corazón del oyente. Él puede oír la palabra, pero de alguna manera si él no sabe lidiar con ciertas cosas, esas cosas, la preocupación que gira alrededor de esas cosas, la ansiedad que gira alrededor de ciertas cosas, puede hacer que la palabra de Dios pueda ser ahogada. Entonces Pedro dice, echando todo o toda vuestra ansiedad, o echando todo vuestra preocupación, o echando todo vuestro afán sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que la persona debe saber que tiene que tratar con esa ansiedad o con ese afán o con esa preocupación de cierta manera, porque si no, lo que dice Jesús es que eso va a ahogar el corazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué es esto de echar toda vuestra ansiedad? Quiere decir que hay cosas, hermano, que nosotros no deberíamos cargar. Hay pesos que nosotros no deberíamos llevar. Hay cosas que inútilmente tratamos de cargar, porque a veces ellas que nos
sofocan. Mire lo que dice la Escritura, hermanos. Echando, quiere decir que yo no debo cargar. Quiere decir que yo no debo sobrecargar mi corazón, sino que yo constantemente debería, ¿qué? Buscar desocuparlo, buscar soltarlo. Y es muy del hombre querer cargar ciertas cosas. Y a veces, hermano, innecesariamente. Hay estudios que dicen que 70% de las cosas que nos preocupan son cosas que no van a suceder. Y si llegaran a suceder, es una necesidad preocuparnos doblemente. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros dejamos que nuestro corazón sea un campo donde la palabra de Dios es ahogada por los afanes, ahogada por la ansiedad, ahogada por las preocupaciones. Y esa palabra ansiedad, decía el hermano Simon Kistemaker, dice que él tiene la idea de estar muy sofocado en muchas direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Y yo quiero que me pongan cuidado acá en lo que estamos hablando, hermanos. Quiere decir que muchas veces el corazón se preocupa, el corazón se carga porque él tiene muchas ocupaciones. Él está dirigido hacia muchas cosas que de alguna manera tienden a sofocarlo. Y a veces, como vamos a ver ahora, este aspecto no tiene a veces que ver con el pecado, como lo vamos a ver en los siguientes. No tiene que ver con cosas ilegítimas, sino a veces son cosas legítimas. A veces son cosas naturales que pueden sobrecargar nuestro corazón. Y esa sobrecarga, esa preocupación, esa ansiedad, a veces ahoga, o no a veces, sino como vamos a leer hoy, ahoga la buena palabra de Dios. Entonces, una pregunta que nosotros debemos tratar sinceramente es cómo tratamos con las circunstancias, y otra cosa que es muy importante, hermanos, es cómo tratamos con el tiempo. Porque a veces nosotros nos encontramos con personas que, como decíamos ahora, su corazón está muy ocupado. Porque de alguna manera la persona lidia con un desorden interno y un desorden externo en los aspectos a veces más prácticos de su vida. Y ese desorden, esa falta de capacidad de manejar y ordenar las cosas internas, también se ve reflejado en las cosas externas, causando una sobrecarga, una ansiedad y una preocupación que en últimas lo que afecta es nuestra vida espiritual. Entonces nosotros debemos aprender a lidiar como cristianos, hermanos, con ciertas cosas. Por ejemplo, el tiempo. Una persona que no sabe administrar el tiempo es una persona que generalmente va a estar ansiosa, preocupada y afanada. Entonces nosotros debemos ordenar nuestro corazón y nuestra vida exterior. Y eso nos va a ayudar a tener el equilibrio necesario en ciertas áreas. La Biblia dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Hay cosas que nosotros recuperamos. De pronto, si sufrimos un accidente, nosotros recuperamos la salud. De pronto, si perdimos dinero, nosotros lo vamos a recuperar. Pero el tiempo no se recupera. Tanto que la Biblia dice que nosotros deberíamos redimir el tiempo. Y esto está muy relacionado con la ansiedad y la preocupación. Ahora, para nosotros poder redimir el tiempo, hermano, y en lo que vamos a tratar hoy, es muy importante que el cristiano tenga prioridades. Porque si el cristiano tiene prioridades en su vida, él va a ordenar su vida en relación a esas prioridades. Cuando la persona no tiene orden en su vida, ella es arrastrada por el afán, la preocupación, la ansiedad, y generalmente nunca redime el tiempo, sino lo desperdicia, ¿sí? Y eso parece algo como muy que no es espiritual. Pero si una persona no organiza bien su vida espiritual, no organiza bien su mundo interior, su mundo exterior generalmente va a ser caótico. Ahora, cuando nosotros hablamos de prioridades, la mayoría de personas o cristianos dice, pero mi prioridad es Dios.
pero en la práctica no le dedica tiempo a Dios, no le dedica tiempo a la oración, no le dedica tiempo a la lectura de la palabra, no le dedica tiempo a su vida devocional, sino que de alguna manera esa persona se levanta, y mire, ya comenzamos mal, se levanta tarde. Entonces tiene que preparar, si es una esposa, tiene que preparar las cosas del hogar. Tiene que hacer el desayuno, el esposo, ella tiene que preparar el almuerzo. Y cuando ella va a sacar el tiempo para Dios, está agotada físicamente. Lo mismo puede pasar con el hombre. El hombre tiene unas horas de trabajo, él tiene que cumplir unas labores diarias y él se levanta tarde. Desorden interior, desorden exterior. Entonces cuando él quiere orar, no puede orar porque tiene que salir rápido. Entonces dice, voy a orar en el camino, pero en el camino se encuentra que el ambiente de este mundo es muy afanado y muy hostil. Entonces cuando él quiere orar en el trabajo, llega y ya la preocupación del trabajo no lo deja orar. ¿Quiere orar a mediodía? No, pero él tiene que ir a almorzar y no puede orar. Quiere orar en la tarde, pero cuando él llega en la tarde a su casa y va a leer su Biblia, se queda dormido. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desorden interior que refleja una falta de prioridad que hace que su vida gire en torno a los afanes de este mundo. Sin darse cuenta, es una persona tan ocupado que aunque él piensa que su prioridad es Dios, Dios no está en parte de su agenda. Esos son los que oyen la palabra. Tenemos que orar. Pero cuando se enfrenta a los afanes de la vida, está tan ocupado, tan ansioso y tan preocupado que no puede orar. ¿Sí me está entendiendo? Y así pudiéramos dar ejemplo en otras cosas. Entonces, hermanos, ordenar nuestra vida en cuanto a las prioridades divinas es muy importante para librar nuestro corazón del afán, la ansiedad y la preocupación. ¿Sí? Como alguien decía, prioridades fuera de lugar, una vida desordenada y caótica. Y ahora a veces no es malo. Usted piensa que es malo que un hombre tenga que cumplir sus labores como hombre trabajando, o una mujer cumpla sus labores en el hogar y ella sea diligente en eso. Eso no es malo. Lo que pasa es que en nuestra vida y en nuestro corazón, eso no puede ser la prioridad. Hay cosas que nosotros debemos establecer y en base a eso nosotros debemos organizar nuestra vida interior, nuestro mundo interior, nuestro corazón y también nuestras circunstancias. Ahora, si nosotros respondiéramos sinceramente, ¿cuál es nuestra prioridad? Dios debería ser. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que cuando yo me levanto en la mañana, porque generalmente cuando nosotros comenzamos a conocernos, yo sé que en la mañana es el momento que tengo más fuerza, tengo más ánimo, estoy más atento, estoy menos cansado. Entonces yo me levanto en la mañana y mi prioridad tiene que ser poner en orden mi vida con Dios. ¿Sí? Entonces antes de salir corriendo, o si yo sé que tengo que salir a cierta hora, la persona que comienza a organizar su corazón y quitar esa maleza del afán y la ansiedad es una persona que comienza a poner a Dios en primer lugar. Entonces, si yo tengo que salir a las 6, tengo que levantarme a las 5:30 y orar, hermano. Si yo sé que tengo estas responsabilidades, yo tengo que cumplirlas, pero yo voy a organizar mi vida interior. Y yo tengo que guardar mis fuerzas, mi tiempo, para que las ocupaciones o preocupaciones de la vida no ahoguen lo que Dios está sembrando. Echar toda nuestra ansiedad sobre Dios es poner nuestras preocupaciones, pero también es poner a Dios en primer lugar. ¿Sí? Segundo lugar, después de que yo estoy delante de Dios, buscando primeramente el reino de Dios, yo voy a entender que mi vocación tiene que ver con las personas que están a mi alrededor. Mi familia, mi esposa si tengo, mis hijos. Y después mis labores seculares, mi trabajo, mi estudio. Pero yo debo organizarme, hermano, porque generalmente las personas que están ansiosas o muy ocupadas o muy atareadas es porque no han organizado su vida espiritual. Ahora, parece que no es espiritual, hermano, pero nosotros tenemos horarios que cumplir en todo. Y así como yo tengo una vida que cumplir secular, si yo entiendo que hay prioridades, yo debería tener de alguna manera muy diligentemente organizada mi vida devocional, mi vida espiritual, mi vida familiar y también mi vida secular. Y en cuanto a prioridades, las prioridades no se negocian, ¿cierto, hermano? Entonces, en cuanto a la oración, yo no negocio. El tiempo a la palabra no lo negocio.
Mi comunión con Dios es primero, ¿sí? Y ya en adelante, cuando yo estoy delante de Dios, yo me voy a dar cuenta que Él me va a dar fuerza para hacer todas las cosas que tengo que hacer. Como alguien decía, por ejemplo, la oración no es un relajante, es un tónico. En vez de dormirnos nos da fuerza. Qué diferente es el día que salimos de nuestra casa habiendo orado, ¿cierto? Qué diferente es el día que yo he podido estar delante de la palabra. Qué diferente es el día que yo hago que las preocupaciones no ahoguen mi corazón, sino yo hago a un lado las preocupaciones echándolas delante de Dios para poderme ocupar en las cosas que debo ocuparme. ¿Sí? Ahora, Hechos 6, verso 2. Nos da un principio que claro que esto se aplicó a los apóstoles en cuanto a su ministerio, pero nos da un principio que todos deberíamos saber. No es bueno, hermano, póngame esto cuidado en cuanto a su vida espiritual. No es bueno la sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Cuando yo establezco unas prioridades en mi vida, yo voy a tener que decirle instantáneamente a ciertas cosas que posiblemente no son pecaminosas, pero que yo sé que me van a quitar un tiempo que yo podría ocupar mejor. Entonces yo a veces tengo que escoger las prioridades y desechar cosas que a veces no me convienen. Miren lo que dijeron los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estos hombres eran muy enfocados, ¿cierto? Hay cosas que nosotros podemos hacer, sí, pero nosotros deberíamos decirle a ciertas propuestas, aunque aparentemente parecieran buenas, no. Sí, a veces uno tiene que decir no porque uno tiene prioridades. Yo tengo mi prioridad con Dios, tengo mi prioridad que es mi familia, tengo mi prioridad que es mi trabajo. Y hay ciertas cosas que aunque parezcan buenas, no las voy a ocupar porque yo sé que me van a quitar tiempo. Yo sé que me van a quitar energía. Yo sé que me van a quitar cosas que son valiosas y son importantes para mí. ¿Usted tiene prioridades en su vida? Porque el necio se ocupa de mucho y no responde por nada. El necio asume muchas responsabilidades e incumple en sus deberes principales. Dice así la Escritura: el que se ocupa, el que busca su propio deseo, se descarría y se ocupa en muchos quehaceres. Hay personas, hay mujeres, Nancy decía esto de las mujeres principalmente, hay mujeres que no son capaces de decirle no a ciertas cosas. La llama el familiar, sale corriendo. La llama el vecino, sale corriendo. Vio que pasó algo en la esquina, sale corriendo. Ella corre tras todo. Y en esa ocupación y afán, pierde su vida espiritual. Y no solo las mujeres. Hay hombres, hermano, que no saben administrar su tiempo y por causa de eso no tienen prioridades y por causa de eso no tienen una buena vida espiritual. Hay conversaciones a las que les podemos decir, hermano, podemos conversar hasta cierto momento. Hay visitas que podemos tener hasta cierto momento. Hay ocupaciones que podríamos hacer si tenemos cierta libertad. Si no la tenemos, tenemos que decirle no a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque mi corazón tiene prioridades y si yo lo ocupo demasiado, eso ahoga la vida espiritual. Y cuando estoy tan ocupado, pasó el día y no pude orar. Pasó el día y no pude leer la palabra. Pasó el día y no pude buscar al Señor. Pasó el día y no pude tener una comunión con mi familia. Pasó el día y tal vez no pude llegar a la reunión. ¿Por qué no? No, porque me tocó ir a hacer esto y esto. Y era importante, no. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque tengo un desorden en el corazón. Y el corazón ocupado es un corazón que generalmente se va a volver estéril. Hermanos, y el diablo, cuando uno ve cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto, ¿qué hizo el diablo? Póngales más trabajo. ¿Sí? Y a veces nosotros sin darnos cuenta tenemos un trabajo o extra trabajo innecesario, hermanos. Usted tiene una agenda muy saturada. ¿Sí? A veces cuando la persona tiene una agenda muy saturada, habla de falta de administración espiritual y habla falta de organización interior y exterior. Porque siempre lo interior, hermano, refleja caos exterior. A veces no queremos ser tan esquemáticos, hermano, pero sería bueno que nosotros tuviéramos horas de oración, métodos de lectura de la palabra, métodos de lectura de libros cristianos, hermano.
fuéramos muy diligentes en las reuniones. Y en esa misma medida que vamos ordenando eso, vamos ordenando lo demás. ¿Sí? Recuerde, el corazón ocupado ahoga la palabra de Dios. O sea que ser espiritual es saber administrar el tiempo. Estaba leyendo la historia de un hijo que contaba que cuando su papá estaba muy ocupado, decía: hijo, vamos a orar, tengo 15 minutos. Salían, daban una vuelta, oraban y volvían y se sentaban: hijo, tenemos 10 minutos para esto. Hijo, ahora me tengo que ocupar de esto. Decía, parecía una agenda tan programada mi papá. Y era un hombre tan espiritual y fue usado tanto por el Señor. Pero a veces nosotros no, hermano, a veces nosotros perdemos el tiempo en cosas innecesarias. Nos agotamos, nos angustiamos, nos preocupamos porque no sabemos organizar nuestra vida. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias, hermano. Depende cuán sabiamente organizamos nuestro tiempo y nuestro corazón va a estar más aligerado o a veces estará más cargado. ¿Sí? Hermano, agendas en nuestro corazón muy saturadas no solo nos agotan espiritualmente, a veces físicamente y emocionalmente. ¿Se no ha llegado días que su mente ya no quiere? ¿Su cuerpo ya no quiere? Muchas veces eso habla de una mala administración. Un hermano me decía a mí un día: hermano, vamos a hacer ejercicio. Y yo: no, hermano. ¿Por qué no? ¿No tiene tiempo? Y yo: sí, pero necesito redimirlo. Necesito ocuparlo en otras cosas. Yo sé que si hoy gasto 2 horas haciendo ejercicio, cuando llegue no va a poder leer, no voy a poder orar, no va a poder estudiar, porque mi energía física se fue. Los jóvenes tienen más fuerzas, ¿cierto? Pero a veces las desperdiciamos mucho. Entonces, en la medida que nosotros maduramos, comenzamos a organizar todas las cosas, hermano. Porque un corazón muy ocupado y desorganizado, la palabra de Dios no va a fructificar. ¿Sí? Entonces, hermano, organice su hombre interior. Ahora, alguien decía: la ansiedad es el mal de este siglo. Golpea a pequeños, grandes, ricos, pobres, médicos, analfabetas, religiosos y ateos. Ahora la ansiedad es inútil. Sufrimos inútilmente porque no cambiamos las situaciones y muchas veces sufrimos aunque las situaciones se cumplieran 2 veces, como decíamos ahora. Ahora, hermano, la ansiedad muchas veces y la preocupación es sinónimo de incredulidad. Mire lo que dice Jesús ahí en Mateo 6, verso 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, hay unas cosas que son ansiedad y relacionado a la incredulidad, pero el creyente organiza su vida cuando él establece el reino de Dios como su prioridad. Cuando él establece eso como prioridad, instantáneamente las cosas externas y las cosas que a veces antes nos preocupaban toman un orden. ¿Sí? Entonces la regla debe ser primeramente el reino de los cielos. Entonces, hermanos, el primer aspecto es el corazón afanado, el corazón ocupado, el corazón atareado con las cosas y las preocupaciones de este mundo, el corazón sobrecargado. Y a veces, como decíamos, no tiene que ver con un aspecto pecaminoso, pero si nosotros no somos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestras prioridades, vamos a tener un corazón que se ahoga y se aflige ansiosamente en cosas que no deberían afligirlo. La prioridad siempre es el reino de Dios y su justicia. Ahora, el segundo aspecto que el Señor nos describe ahí es Lucas 8:14. Son ahogados por los afanes y las riquezas. Entonces, por un lado, a veces el corazón es ahogado por la ansiedad, la preocupación, el afán, la saturación de muchas cosas. Pero otra cosa que ahoga el corazón de las personas son las
riquezas, ¿sí? La fascinación por el dinero, el deseo de tener. Y esto no solo incluye a los ricos. A veces cuando la Escritura habla de que el amor al dinero, como lo dice ahí en 1 Timoteo, es un problema no de los ricos, porque los ricos ya estaban siendo tratados. Ese amor al dinero, ese querer tener, ese querer poseer, puede ser algo que ocupe bastante de la energía y del espacio de nuestro corazón, y eso también puede ahogar la palabra de Dios. Ahora entonces vamos a leer algunos pasajes, especialmente donde el Señor habla de eso. A veces la persona vive con el deseo de tener una estabilidad económica. A veces la persona vive con el deseo de tener abundancia de bienes. A veces la persona quiere tener una posición social. A veces la persona quiere tener un estatus. Y eso hace, ese deseo de esas cosas, hacen que la palabra tampoco prospere. Vamos a ver un ejemplo muy claro y muy dramático en la Escritura. Mateo 10, verso 21. Mateo 10, 21 es el pasaje del joven rico. Ustedes conocen la historia, un joven que viene a Jesús preguntando sobre la salvación. Jesús le dice que cumpla la ley, porque era un joven religioso. Él dijo, todo esto lo ha cumplido. Entonces ahora el Señor le va a tratar el asunto que vamos a leer. Dice en el 21, entonces dice el pasaje, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Alguien describía el título de este pasaje de la siguiente manera: ¿qué lugar ocupa el dinero en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto te preocupa el dinero? ¿Cuánto tú amas el dinero? ¿Cuánto tú deseas el dinero? Sí, eso es muy importante, hermano, porque el amor y la atención que tiene nuestro corazón en esta área puede también hacer que nosotros, de alguna manera, nuestra vida espiritual sea frustrada. Ahora imagínese este joven, hermano. Este joven tiene la gran oportunidad. Él llega a Jesús, hace la pregunta correcta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Recibe la respuesta correcta de la persona correcta, pero toma la peor decisión de su vida. Él prefiere seguir por el dinero que escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué demuestra eso? Amaba más el dinero que a Dios. Es más, amó más el dinero que su salvación. Amó más el dinero que su alma. ¿Sí? Y ese representa aquel tipo de persona que, oyendo la palabra, no le da fruto porque él tiene otros intereses. Y los intereses de él son el dinero. Son las riquezas. Hay muchas personas, hermano, que definitivamente hoy en día están perdiendo su alma y no necesariamente están yendo tras placeres, están yendo tras riquezas. Ahora imagínese este hombre, era un joven, hermano. Él tenía toda la vida por delante. Los jóvenes tienen la oportunidad de dedicarle su tiempo, su vida, sus fuerzas, sus planes al Señor y ser muy fructíferos para la gloria del Señor. Pero él escogió el dinero. Hermano, las riquezas, la abundancia, es una tentación que es muy costosa. Yo en estos días estábamos hablando con Alberto, y una de las cosas que decíamos con Alberto era que a veces las riquezas son un gran problema. Y él me decía, hermano, yo no conozco. Yo le decía, yo sí conozco, pero él me decía, yo no conozco personas que tengan dinero y no hayan sacrificado o su vida espiritual, o su familia, o su servicio en la iglesia. Algo sacrifican. El tener dinero no es gratis. Algo hay de sacrificio. Y el sacrificio es muchas veces muy costoso. Y a veces nosotros tenemos que tener, hermano, como decíamos ahora, prioridades. ¿Qué busca nuestro corazón? ¿Qué desea nuestro corazón? Tremendo, porque este joven, hermano, él mira a Jesús. Mire, póngase la escena. Él mira a Jesús y él mira su dinero. Y él dice, y le da la espalda a Jesús, hermano. Eso es tremendo, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros tenemos la palabra de Dios y un mejor negocio.
La palabra de Dios y una mejor economía. La palabra de Dios y tal vez un mejor trabajo, pero no me va a poder reunir. La palabra de Dios y una ocupación tal vez que no me va a dar tiempo para congregarme. Nosotros a veces tenemos esa tentación, hermano. La palabra de Dios o la riqueza o mi familia, la riqueza o mi servicio cristiano, la riqueza o mi ministerio. A veces nosotros tenemos esa tentación, hermano. Nosotros debemos saber que si escogemos un camino no podemos escoger el otro. Como decía Paul Washer un día haciendo un ejemplo muy práctico. Y él decía, a usted le regalan una torta, pero la torta tiene una imagen muy bonita, ¿sí? Como esos pasteles que a veces tienen una forma así bien interesante. Entonces él decía, usted tiene la opción o conservar la torta así de bonita o comérsela. Pero no puede quedarse con ambas, porque si usted la muerde ya pierde la forma bonita. Y él decía, en la vida nosotros tenemos que escoger, hermanos, o quedarnos con la torta o comérnoslas. Y eso es algo bien importante, hermano. O nosotros escogemos seguir al Señor o escogemos amar las riquezas y seguir las riquezas. ¿Sí? Y este joven escogió, ¿qué? Las riquezas. A veces un joven, hermano, él tiene que escoger el camino que él va a vivir. O las riquezas o Dios. O el éxito, la prosperidad o Dios. Mire lo que dice Mateo 6, verso 24. Todo el pasaje habla de esto. Nosotros necesitamos escoger o lo terrenal o lo celestial. O como vamos a leer acá, o Dios o Mamón. Dice ahí, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O sea que hay caminos que no son compatibles, hermano. Nosotros no podemos adorar a Dios y adorar las riquezas. Por eso el evangelio y la prosperidad es tan contrario a la verdad misma. No, el Señor no le promete a usted Jesús y riquezas. No se lo promete, aunque el profeta se lo prometa. Dios le promete Jesús, su reino, o el diablo le promete todo esto te daré. Pero esas dos cosas como que no van juntas. Hay un peligro, hermano, hay un mal cuando nosotros somos personas que vivimos para enriquecernos, para tener. Cuando somos personas codiciosas no podemos tener piedad, hermanos. Es algo contradictorio. Porque o amamos uno y deshonramos el otro, o deshonramos uno o amamos el otro. En este caso, o amamos a Jesús y deshonramos a Mamón, o deshonramos a Mamón, o honramos a Mamón y deshonramos a Jesús. Hermanos, si usted mira el mundo alrededor, tal vez el mayor ídolo que tiene el mundo es el dinero. Así como alguien decía, la gente mata, roba, se casa y se divorcia por dinero. ¿Sí? Lo que mueve los corazones de las personas hoy en día es el dinero. ¿Sí? Y como la Biblia nos enseña acá, en el griego, el dinero es más que una moneda, es un Dios. Y ese Dios puede ahogar nuestro corazón, hermano. ¿Sí? Nuestro altar solo debería tener un lugar, y ese debe ser de adoración, y ese es Jesús. Ahora, el dinero en sí no es malo, el amor al dinero, el vivir para el dinero, el codiciar el dinero, hace que yo tal vez pueda deshonrar y deshonre al Señor. Como alguien decía, el dinero es un buen sirviente, pero es un terrible amo. ¿Sí? Una cosa es que yo tenga dinero y otra cosa es que el dinero me tenga a mí. Yo puedo usar el dinero para muchas cosas, pero el problema es cuando el dinero controla mi vida. ¿Sí? Hay muchos cristianos, a veces hasta personas que aparentemente son muy sinceras y son muy queridas. ¿Por qué no ha vuelto? Negocios, dinero, afanes. Y eso hace que la palabra no fructifique en ese tipo de corazón. ¿Sí? Mire lo que dice Eclesiastés 5, verso 10, hermano. La palabra habla bastante de estos asuntos. Hoy solo lo estamos tratando en varios aspectos. Dice Eclesiastés 5, verso
10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Entonces una persona dice, bueno, hermano, y entonces, no, hermano, es que necesito cuadrar este negocio porque con este negocio me cuadro. Y le termina el negocio y le surge otro negocio. Porque el que ama el dinero no se sacia de dinero. Yo he escuchado de verdad cristianos sinceros que me dicen, hermano, no, yo estoy haciendo este negocito y apenas me cuadre, ahí ya quedó libre. Le cuadró el negocio y no va a charlar con el hermano. Hermano, espere que es que estoy cuadrando ahora este otro. Y le cuadró el otro y sin darse cuenta, le cuadró otro. Y otro. Y otro. Y sin darse cuenta, cayó bajo el Dios de este ciclo. Hermano, pero usted con la mitad de los negocios podría vivir tranquilamente y cómodamente. Pero el que ama el dinero no se sacia de dinero. ¿Sí? Hermano, nosotros podríamos a veces vivir con mucho menos de lo que ganamos. De verdad. Una buena administración podría hacer que nosotros viviéramos más tranquilamente. Pero el que ama el dinero no se sacia. Y si no lo tiene, ansiosamente va a querer buscar, a veces sin encontrarlo. Otros para su ruina lo encuentran. Porque, hermano, el dinero como Dios es un Dios terrible. Como les decía ahorita, mata familias, mata ministerios, mata corazones y mata la palabra de Dios. Terrible, ¿no? El que ama dinero no se sacia de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y es interesante, la persona ganaba tanto, gastaba tanto. Ahora él quiere más y gana más y gasta lo más que gana. Y gana más, pero tiene más gastos. Entonces como se acuerdan cuando hablábamos el domingo, la carrera de los ratones. Él comienza a correr como el hámster en la jaula y él cree que lo obtiene, pero sigue corriendo. Y cuando cree que lo obtiene, él sigue corriendo y es una carrera que no acaba. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y sin darse cuenta, corrió tras algo que en últimas no tiene valor eterno. ¿Sí? Y mire lo que dice. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. No es que si yo tengo esto, ya me voy a saciar. Pero mientras usted que está queriendo tener esto, usted comienza a tener aflicción de espíritu, como dice Salomón. Y entre más construía, más aflicción. Y entre más bienes tenía, más personas lo consumen. ¿Sí? A veces uno dice, no, tremendo tener hartas casas, tremendo tener esto. Y cuando usted mira a las personas que andan así, pagan impuestos, quién le cuide la casa, esto y esto. Y son personas que no tienen paz porque entre más tienen, más preocupaciones hay. Y la persona puede ser muy buena administradora y puede enriquecerse más. Pero ¿qué es lo que pasa? Él prospera en eso, pero interiormente empobrece. Es muy difícil, puede haber personas que lo hayan obtenido, pero es muy difícil tener equilibrio en estas áreas, hermano. Tanto que Jesús dice ahorita, como leíamos en el pasaje con el joven rico, dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No es imposible, pero realmente es difícil, hermano. Realmente a veces es difícil. Y dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Y mire esta frase. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Qué cosa terrible, hermano. Que a veces usted entre más tiene, lo que más tiene a veces no le deja dormir. En cambio el que no tiene eso, como dice ahí el pasaje, a veces coma poco, coma mucho, él se acuesta y no tiene esas preocupaciones. Pero hay personas que hasta, hermano, tienen unas preocupaciones a veces que a veces uno como pobre no las tiene, gracias al Señor. Pero hermano, el mucho tener hace que la persona no pueda dormir y no pueda orar y no pueda consagrarse y no pueda leer la palabra y no pueda servir a Dios. Entonces a veces el mucho tener no es bueno. En este sentido, ¿no?
pero el rico no le deja dormir la abundancia. Entonces, el primero es el afanado, el corazón muy atareado. El segundo es el corazón que ama las riquezas. Ese tipo de corazón, hermano, a veces no deja que la palabra, ¿qué? Fructifique. Las riquezas se vuelven como una maleza que daña la palabra sembrada. Y ahora el último asunto, Lucas 8:14. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Y ahora el tercer asunto, ¿qué? Y los placeres de la vida. Esa palabra placer viene del griego hedoné, que ahí viene de la palabra hedonía, ¿sí? Que es el exceso de deseo de complacer los placeres. Especialmente esa palabra está relacionada con los placeres de la carne, ¿sí? Hay personas que oyen la palabra de Dios, pero por un lado están tan ocupados en su corazón que esa palabra no fructifica. Hay personas que oyen la palabra de Dios, pero ellos tienen tantos deseos de enriquecerse y viven en ese mundo afanado por servir a Mamón que la palabra no fructifica. Pero hay otras personas que están tan deseosas de cumplir los deseos de su carne que la palabra que oyen no fructifica. Estos son los sensuales. Estos son los que viven para los placeres. Estos son los que oyen la palabra de Dios y le parece muy bonita, pero ellos aman más la fornicación. Ellos hablan más el pecado sexual. Ellos aman más complacer su carne que obedecer a Dios. Y por causa de eso, la palabra de Dios en su corazón nunca va a fructificar. ¿Sí? Como alguien decía, es el oyente mundano, es el oyente carnal. Él es el oyente que no es cristiano, sino es un hedonista. Esa es la persona que vive para complacer sus placeres y no para agradar a Dios. Esa es la palabra que es ahogada por ese tipo de maleza, ¿sí? Entonces hay personas que oyen la palabra, pero ellos quieren satisfacerse, ellos quieren cumplir sus deseos carnales, a veces bajos. Como ellos están en busca de eso y aman eso y su corazón está lleno de eso, la palabra no puede dar fruto, sino es una palabra que es ahogada. Entonces, por un lado, nuestro corazón puede tener un gran peligro que es el afán, la ansiedad. Por otro lado, el deseo de las riquezas. Pero por otro lado, los placeres de la carne. Y es tremendo, hermano, porque nosotros vivimos en un mundo que tiene estas características. El mundo que quiere hacer de nosotros personas ansiosas, personas afanadas, personas ocupadas. ¿Qué más hace el mundo para destruir nuestra vida cristiana? Nos ofrece vanamente cosas que nosotros vamos a buscar y cuando las encontramos o las buscamos nos damos cuenta que nos satisfacen, como las riquezas. Pero también que estimula el mundo en nuestros días, el placer, hermano. Y es una tentación que nosotros nos encontramos en todo lado. La televisión, la música, el internet, de alguna manera quiere saturarnos y despertarnos para que vivamos solo para cumplir nuestros deseos. ¿Sí? ¿Usted no ha visto esta propaganda? Por ejemplo, esa propaganda donde le ponen una botella de cerveza así que usted como que siente que escurre la gota y como que ustedes le muestran que está haciendo calor y que solo eso. Y además se la muestran con una mujer en bikini. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado como una trampa para despertar nuestros placeres carnales. Y hermano, y no son pocos los que han sacrificado su vida espiritual, la palabra que han oído en el altar de la lujuria, en el altar de sus deseos carnales, en el altar del pecado sexual. ¿Sí? ¿Cuántas personas no pueden? A veces yo me pregunto, hermanos. Yo me pregunto sinceramente porque nosotros siempre estamos predicando la palabra. Y con el tiempo uno se va a dar cuenta, como vamos a leer ahorita, por qué hay personas que oyendo tanta palabra son infructíferos. Entonces yo extendiendo este pasaje yo digo, hay varias razones. Es una persona que anda muy atareada y ocupada en las cosas de este mundo, afanada. Es una persona que en su corazón está buscando otras cosas, sea el dinero, sea tener. O a veces en su corazón hay pecados, hay inmoralidad, hay cosas que la ahogan. ¿Qué es? No sabemos. Lo que sabemos es que no da fruto. ¿Sí?
Entonces, hermanos, nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón, porque el corazón es un campo de batalla. Y si nosotros no cuidamos de nuestro corazón, lastimosamente nuestra vida va a ser muy infructífera, como este tipo de tierra que el Señor está describiendo. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:6, que es la misma palabra que está usando Jesús. Ahora es tremendo porque está hablando de mujeres viudas. Uno pensaría que cuando habla de tentación de placeres, hermano, está hablando de los jóvenes y los varones principalmente, ¿sí? Porque son los que mayormente tienen esa tendencia hacia el pecado sexual. Pero Pablo habla de unas viudas. Imagínense, mujeres que se casaron, enviudaron, pero tal vez en esa inestabilidad que causó la muerte de su cónyuge, en esa inestabilidad que sucede, ellas se entregan a los placeres. Y hay algo muy interesante, usted lo va a leer en el artículo que salió en la Tercera Revista, cuando habla de las mujeres. Muchas mujeres también caen, hermano, en la tentación de la seducción. Muchas mujeres son indecorosas, muchas mujeres también seducen y se entregan a los placeres. Dice acá el pasaje, dice, pero la que se entrega a los placeres. Hermanos, y de alguna manera todos luchamos con los deseos de nuestra carne. Todos luchamos con nuestros placeres, ¿cierto? Pero el problema es cuando algunas personas se entregan, ¿sí? A veces nosotros necesitamos pelear una batalla contra el pecado. Pedro dice así, que hay placeres que batallan contra nuestra alma. Todos, yo pienso que no podríamos decir que hay uno que levante la mano que no siente esos placeres y que no batalla contra esos placeres. Ahora el problema es cuando las personas se entregan, ¿sí? Cuando una persona se entrega a cierto tipo de placer, de pecado, de la carne, ¿qué pasa? Eso ahoga la palabra. Eso nos vuelve infructíferos. Eso inutiliza la tierra. El dinero es una maleza, hermano, cuando no es bien administrado. Los placeres, cuando también no son bien administrados en el ambiente de la santidad y la pureza del matrimonio, también es una maleza que destruye. Alguien decía, y lo van a leer en el artículo, nuestra hermana decía, hay muchos jóvenes que por causa de no controlar sus placeres, se entregaron a una vida sexual desordenada, destruyendo el futuro que les quedaba de su vida. Hijos no deseados, matrimonios no deseados, divorcios, pecados que a veces tienen consecuencias irremediables, hermano. Porque no aprendieron, hermano, a sujetar su carne, sus deseos, a controlarse. Las personas hoy en día viven como animales en el área sexual, hermano. Y si nosotros no controlamos esa área, tal vez puede ser el área que más nos cause tristeza y dolor a nuestra alma. La jovencita que no cuida su virginidad, que no se guarda en pureza para el matrimonio. El joven que es expuesto a imágenes inmorales, a pornografía. Él va a luchar toda la vida con la adicción a esas áreas si él no se controla, hermanos. Entonces Jesús nos está diciendo, hay áreas que si nosotros no cuidamos en nuestro corazón, hermano, van a ser muy destructivas en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos pasan por la iglesia 20, 30 años sin dar fruto, hermano? ¿Cuántos cristianos están atareados? ¿Cuántas mujeres que ya a veces no quieren ni reunirse porque están tan atosigadas con las muchas ocupaciones que ya no pueden ni orar? ¿Cuántos hombres que ya no veíamos que podían servir en la iglesia, pero ya no pueden servir porque están buscando y buscando y buscando las riquezas de este mundo? ¿O cuántos hombres esclavos del pecado y sufriendo las tristezas por el pecado porque no guardaron su corazón? Hermano, esto es una advertencia para nosotros. Tal vez nosotros podemos ser esa mala tierra que tiene maleza, así que nosotros necesitamos examinarnos, exponerlas delante de Dios, orar para que el Señor nos ayude a organizar nuestra vida, que nosotros podamos ser personas libres. Hermano, hay muchas ocupaciones que no son verdaderas ocupaciones y que nos agotan. Necesitamos tratar con eso. Hay cosas que nosotros codiciamos a veces para nosotros y para nuestros hijos que no son la verdadera felicidad. Yo un día hablaba con una mamá y dice, ¿usted qué quiere de su hija? ¿No? Que ella sea profesional. ¿Para qué? Para que gane mucho dinero. ¿Dios quiere eso para su hija? Si su hija se enamora de un hombre cristiano y quiere tener una familia cristiana, tal vez va a sacrificar en el altar de la consagración todo lo que usted desea como mamá.
¿Sí? Porque si ella va a querer honrar y obedecer a Dios, tal vez está cogiendo el camino de la carrera de los ratones y no el camino que corre hacia la gloria. Y también, hermanos, si nosotros no cuidamos nuestros deseos, nuestras pasiones, si nosotros no encontramos la verdadera satisfacción y el verdadero gozo y alegría en la santidad y en seguir a Dios, esos pecados que amamos, que cultivamos y a los cuales nos entregamos, como dice la Escritura, tarde o temprano nos alcanzarán. Lastimosamente, nosotros podemos escoger pecar, pero no podemos escoger las consecuencias, y las consecuencias a veces son tristes y lamentables. Lo podemos decir algunos que ya hemos sufrido bastantes años las consecuencias por no haber velado en estas áreas. Entonces, hoy, hermanos, yo quería completar la parábola, pero hallé muy importante enfatizar en este aspecto, el aspecto de los espinos. ¿Tiene usted espinos? ¿Cómo está su corazón? ¿Espinos grandes o pequeños? ¿Una palabra que está floreciendo o una palabra que está siendo ahogada? Como yo les decía la vez pasada y nosotros veíamos el último sábado que estuvimos estudiando la palabra, hermano, Jesús es tan simple pero tan profundo, ¿cierto? Jesús habla cosas tan fáciles de entender que destapan tan profundamente el corazón y sus necesidades. Y damos gracias al Señor porque nos permita estudiar estos asuntos, considerarlos y que que esto dé el fruto verdadero que el Señor quiere al tratarlo en nuestras vidas. Amén.